Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melissa Odette Gámez Carvajal y en este video hablaremos la unidad 2, que es Generalidades del Derecho Mercantil. El tema 1 de esta unidad se llama Generalidades del Derecho Mercantil. Este tema se divide en varios subtemas. El primero es Importancia del Derecho Mercantil. De esta se derivan algunos puntos, y entre el cual el primero es el trueque. Bien sabemos que antes el hombre, para vivir en sociedad y para satisfacer sus necesidades, requería de bienes que no tenía en su alcance, por lo que se veía la necesidad de cambiar sus bienes por otros, orientando el cambio con un sentido del valor de los bienes. Es como surgió el fenómeno llamado trueque, que fue la forma más antigua de comercializar. En un primer momento, el hombre recurrió a esta figura para satisfacer sus principales necesidades, pero cuando utilizan el trueque no para consumir bienes adquiridos, sino para destinarlos a nuevos trueques, o bien llevando los bienes de quien los produce a quien los consume, es cuando surge el comercio y por ende el comerciante. Se denomina comerciante a la persona que se dedica a interponerse para facilitar el intercambio de satisfactores. En algunos pueblos antiguos como China, Babilonia, Egipto, Roma, entre otros, encontramos normas aisladas del derecho mercantil. Ahorita hablaremos de lo que es China. En China abundaron pruebas de la existencia de instituciones comerciales varios siglos antes de la era cristiana. Prueba de ello fueron los bancos. También se usaron instrumentos similares a la letra de cambio y al pagaré. El otro sería Babilonia. Una de las personas que estimularon la actividad comercial en Babilonia fue el rey Hammurabi, con algunas regulaciones como la construcción de ríos y canales para el tránsito de barcos comerciales. También el rey Hammurabi reglamentó y fijó precios y tarifas a través del sistema de peso y medida. Todo esto con el propósito de que los comerciantes no cometieran abusos. Roma. El pueblo romano no tenía un derecho mercantil autónomo. Existían normas aisladas referentes al comercio dentro de su derecho civil. Asimismo, permitían encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de los comerciantes. Las escasas normas referentes al comercio no tenían una distinción formal con las normas civiles, por lo que encontramos el actio institutoria. Esta acción permitía reclamar al dueño de la negociación comercial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la persona que se había encargado de administrarla, la cual se denominaba institutor. Actio exercitoria. Esta acción se ejercitaba en contra del dueño de un buque mercante para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por su capitán. Nauticum foenus. Regulaba el préstamo a la gruesa. Esto quiere decir que era un préstamo que se hacía al armador para realizar empresas marítimas. El digesto solamente regulaba el comercio marítimo. Edad Media. En la Edad Media el comercio se empezó a fortalecer a consecuencia de las cruzadas, las cuales contribuyeron a la apertura de vías de comunicación con algunas ciudades europeas, creando algunos centros de libertad, la cual vino a provocar un intercambio de productos y satisfactores, ampliando cada vez más el radio de acción y enriqueciéndose con artículos nuevos, recobrando así el gran auge de las operaciones comerciales. Cabe destacar que no existía ninguna ley que reglamentara el comercio, además de que las pocas leyes vigentes, como las romanas y las germánicas, no tenían fuerza alguna. Fue así como los comerciantes comenzaron a agruparse en gremios para proteger sus bienes, sus intereses, y así fue como crearon sus propios tribunales encargados de dirimir las controversias que surgieran entre los agremiados. Es así como poco a poco se empezó a crear un derecho exclusivo de los comerciantes. Ordenanzas. Las ordenanzas son las normas que debían seguirse en el comercio. Las ordenanzas de Colbert. Estas ordenanzas son de origen francés, las cuales regulaban el comercio terrestre en el año de 1673, después reguló al comercio marítimo en el año de 1861.
Esta ordenanza establece la presunción de ser comerciante a quien lo realice. Las ordenanzas de Burgos. Estas son de origen español. El consulado de Burgos dictó las ordenanzas con ese nombre. Estas ordenanzas abarcan de orden comercial. Ordenanzas de Sevilla. El consulado de Sevilla también redactó sus propias ordenanzas. Se ocuparon del comercio marítimo y terrestre con mayor amplitud. Ordenanzas de Bilbao. Estas ordenanzas fueron de mayor importancia en materia mercantil, tanto para España como para México. Estas ordenanzas comprendían materias relativas al comercio terrestre y marítimo, así como lo relativo a la jurisdicción consular. También incluían la relación de contratos mercantiles, letras de cambio y pagarés. Ahora hablaremos del tema número 2, que es época codificadora. Esta época codificadora se divide en varias épocas, que la primera sería el Código de Comercio francés, que fue en enero de 1808. Fue un gran acontecimiento de mucha importancia, ya que marcó evolución del derecho mercantil. Este código consta de 5 grandes legislaciones, que son el Código Civil, Código Penal, Código de Procedimientos Penales y Código de Comercio. Este código fue promulgado por Napoleón Bonaparte. El Código de Comercio Español en 1829. Fue redactado por don Pedro Sáinz de Andino, el cual reguló adecuadamente materias que omitió el Código de Napoleón. También acentuó el carácter objetivo del derecho mercantil basándose en los actos comerciales. Código de Comercio Alemán en 1861. Este código tiene un sistema subjetivo para configurar al derecho mercantil, tomando como base al comerciante. Asimismo, es importante ya que da origen a la Ley de Sociedades por Acciones en 1937. El Código de Comercio Mexicano. Este código se divide: 1. En antecedentes en México. Este de antecedentes en México se divide en 2, que es México prehispánico y México colonial. Hablemos del México prehispánico. En Tenochtitlan, al igual que en otros pueblos, ya se practicaba el comercio. Los canales los usaban primordialmente para transportar sus mercancías que provenían de las costas. Los pochtecas eran una clase profesional del comercio azteca que, organizados en grupos, sometían sus litigios a tribunales mercantiles. La mayoría de los problemas que surgían se debían a los tianguis, existiendo para ello tribunales que estaban divididos en 3. Los pochtecas Tlatocan. Este era un consejo de magistrados, considerados los 12 jefes de barrio, que juzgaban toda infracción comercial. 2. Posteca Tlatocayotl. Era el gobierno de los comerciantes que concentraban las empresas de grupo. 3. Mixcoac Tlaicotlac. Era un consejo de magistrados que regían el mercado y vigilaban precios, pesos y medidas. Con la conquista española desaparece la mayoría de los usos y las costumbres comerciales indígenas para dar paso a regulaciones u ordenanzas que imponen los españoles. Ahora hablemos de México colonial. Con las conquistas fueron impuestas a través de la fuerza sus instituciones jurídicas mercantiles, las cuales rigieron el comercio. Las ordenanzas usadas en el México colonial fueron las de los Burgos, Sevilla y Bilbao. Código de Comercio Mexicano de 1854. Este código fue promulgado el día 16 de mayo de 1854, mejor conocido como Código Lares en honor a su autor. Este código consta de 1091 artículos que regulan en forma sistemática la materia mercantil. Este Código de Comercio fue brillante para su época. Lamentablemente tuvo una vigencia muy corta de tan solo 1 año y medio, debido a la crisis por la que estaba pasando el país. Código de Comercio de 1884. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 y de 1857 otorgaron las facultades de legislar en materia de comercio a los estados. Pero como no vieron interés de hacerlo los estados,
se reformó la ley el 14 de diciembre de 1883 en su fracción décima del artículo 72 constitucional, confiriéndole la facultad de legislar en materia de comercio al Congreso Federal. Y es así como se elabora con carácter federal un nuevo Código de Comercio publicado el 15 de abril de 1884. Código de Comercio de 1890. Este código fue promulgado por el general Porfirio Díaz, presidente de México. Este actual código es el que nos rige hasta la fecha. Este código consta de 14 títulos y 1437 artículos, algunos hoy en día derogados y otros abrogados. Y por último, época de las leyes especiales. El último código de 1890 ha sufrido varias derogaciones en su articulado, debido a diversas leyes promulgadas que permiten complementar para hacer más efectiva la aplicación del derecho mercantil. Esto trae como consecuencia que aproximadamente un 40% del contenido del código haya sido sustraído, quedando en su gran mayoría cuestiones meramente procesales. Entre las leyes especiales que regulan la materia mercantil tenemos 1. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 1932. 2. Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934. 3. Ley sobre Contratos de Seguros de 1935. 4. Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1942. 5. Ley de Navegación y Comercio Marítimo de 1963. Otras leyes que han complementado el Código de Comercio son, entre otras, las siguientes. 1. Ley Monetaria. 2. Ley General de Sociedades Cooperativas. 3. Ley Orgánica del Banco de México. 4. Ley General de Instituciones de Finanza. 5. Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 6. Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banco y Crédito. 7. Ley de Mercado de Valores. Y 8. Ley de Inversión Extranjeras, entre otras. El siguiente subtema es conceptos del derecho mercantil. Rafael de Pina Vara define el derecho mercantil como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio, legalmente calificados como tales, y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. Roberto Mantilla Molina dice que el derecho mercantil es el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la calificación de mercantiles, dadas ciertos actos, regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Barrera Graf considera que es aquella rama del derecho privado que regula los actos de comercio, la organización de las empresas, la actividad del comerciante individual y colectivo y los negocios que recaigan sobre las cosas mercantiles. Rocco define el derecho mercantil como aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos de la industria mercantil o asimiladas a ella, en cuanto a su régimen y ejecución judicial. El penúltimo subtema sería autonomía del derecho mercantil. En este sentido, el derecho mercantil es un derecho especial. Constituye un sistema de normas que contraponen al derecho civil, ya que reglamenta una categoría particular de relaciones, personas y cosas. La separación entre el derecho mercantil y el derecho civil tienen una explicación. El derecho mercantil se origina por la insuficiencia e inadaptabilidad del derecho civil para regular las relaciones nacidas del tráfico comercial. El último subtema del primer tema son las fuentes formales del derecho mercantil. Llamamos fuentes del derecho mercantil al modo o forma especial como se desarrolla y se desenvuelve esta rama del derecho. Como fuentes formales indiscutibles del derecho mercantil encontramos la ley mercantil. Por la ley mercantil se debe entender la norma emanada de los órganos del Estado destinada a regular la materia mercantil, al afirmar que la ley es fuente del derecho mercantil. No debemos referirnos solamente a nuestro Código de Comercio vigente, sino también a todas las demás leyes mercantiles especiales que la complementan y que regula a la materia mercantil en su conjunto. La costumbre. El modo originario de la manifestación de la voluntad social es el derecho mercantil. Cabe decir que es un derecho de formación eminentemente consuetudinaria,
ya que gran parte de sus normas encuentran su origen en los usos comerciales. Así que definamos la costumbre, que es la norma creada e impuesta por el uso social. Tiene su validez general independientemente de la voluntad de las partes contratantes. Un ejemplo ya se había dado en la unidad 1 de costumbre, que los comerciantes buscan la manera de satisfacer las necesidades de sus clientes de alguna manera en especial. Entonces a eso se le llama costumbre. La jurisprudencia. La jurisprudencia se define como el criterio de interpretación judicial de las normas jurídicas de un Estado y que prevalece en las resoluciones de un tribunal supremo o de varios tribunales superiores, y se inspira en el propósito de obtener una interpretación uniforme del derecho en los casos que en la realidad presenta a los jueces. Es así como terminamos el tema número 1. El tema número 2 de esta unidad es el acto de comercio en el sistema del derecho mercantil. Hasta el momento ninguna definición de acto de comercio ha sido aceptada unánimemente por las múltiples facetas que presenta. Tradicionalmente se ha considerado el acto de comercio como la clave del sistema mercantil. El Código de Comercio establece en su artículo 1 la solemne declaración de que sus disposiciones son aplicables solo a los actos de comercio. Este tema se divide en varios subtemas. El primero sería sistemas legales. En la fijación del concepto de acto de comercio se tomaron dos criterios, que es el subjetivo y el objetivo. El subjetivo considera que un acto de comercio será mercantil cuando lo ejecute un comerciante, y el objetivo señala que los actos de comercio serán calificados como mercantiles de acuerdo con sus caracteres propios, cualquiera que sea el sujeto que lo realiza. También hay un sistema mixto. Nuestro Código de Comercio adopta un sistema mixto, ya que los actos que regula derivan su mercantilidad de sus propias características, sin importar qué persona lo realiza, y existen otros que en cambio les otorga el carácter de mercantiles por la sola circunstancia de ser realizadas por un comerciante. El siguiente subtema son sistemas del Código de Comercio. Para entender y estudiar a los actos de comercio que señala el artículo 75 del Código de Comercio, es necesario clasificarlos de la siguiente manera: en actos esencialmente civiles, actos absolutamente mercantiles y los actos de mercantilidad condicional. En los actos esencialmente civiles, dice que estos actos nunca y por ninguna circunstancia son regidos por el derecho mercantil, sino por el derecho civil, como por ejemplo el derecho de la familia. En los actos absolutamente mercantiles, dice que estos actos siempre y necesariamente estarán regulados por el derecho mercantil, como por ejemplo las sociedades mercantiles, los títulos de crédito, los contratos mercantiles, entre otros. En los actos de mercantilidad condicional, dice que de acuerdo a las circunstancias en que se realicen, existen actos que no son esencialmente civiles ni absolutamente mercantiles, sino que pueden revestir uno u otro criterio según las circunstancias en que se realicen y atiendan a sus actos principales o a los actos accesorios o conexos. Explicaremos los actos principales. Dice que estos pueden depender de acuerdo a las personas que en ellos intervienen, por el objeto o fin perseguido sobre el que recae el acto. Y en los actos accesorios o conexos, que hay actos jurídicos que no pueden existir sino en virtud de otros, a los cuales pueden acompañar, y por lo tanto los actos accesorios serán mercantiles siempre que lo sea el negocio con el cual están en relación. El último subtema de este tema número 2 es el artículo 75 del Código de Comercio. De acuerdo al artículo número 75 del Código de Comercio vigente, se consideran actos de comercio las siguientes fracciones. La fracción primera quiere decir que todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados y labrados. Este se refiere a toda operación hecha con muebles y mercaderías con la intención de especulación mercantil. Un ejemplo es la compraventa. Quiere decir que todo el acto de comercio legal es comercio.
Fracción segunda. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Aquí se interpreta que solo son mercantiles las operaciones de compra y venta de bienes inmuebles con propósito de especulación comercial. Por ejemplo, la compra de un edificio para rentar posteriormente sus oficinas. El número 3. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Para poder interpretar esto se debe definir primeramente los conceptos contemplados en esta fracción. Porciones son las cuotas de aportación a una sociedad mercantil clasificadas en la categoría de personas, representando una participación individual o personal en esta sociedad. Las asociaciones son documentos donde consta la aportación de capital que se hace a una sociedad y que sirve para acreditar y transmitir la calidad de socio. Obligaciones pueden ser títulos de crédito que emiten las sociedades anónimas y representan la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo, constituido a cargo de la sociedad emisora. Un ejemplo sería que la empresa gigante necesita llegarse de dinero y decide emitir 100 obligaciones, las cuales pone a disposición del público. Fracción cuarta. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Un ejemplo de obligaciones del Estado son los CETES, que constituyen los títulos de deuda pública. Fracción quinta. Las empresas de abastecimiento y suministro. El abastecimiento es la provisión por lo general periódica de víveres, forrajes, municiones, material sanitario, servicio, agua, etc. En último término también es el suministro. Fracción sexta. Las empresas de construcción y trabajos públicos y privados son las que tienen por objeto la construcción de determinadas obras, demolición y transformación de inmuebles, construcción de edificios, carreteras, canales, puentes y acueductos, pavimentos, entre otras. Un ejemplo de esto serían las constructoras. Fracción séptima. Las empresas de fábricas y manufactureras. Estas tienen por objeto la labor de transformación de materias primas, ya sea en estado natural o trabajado para ponerlas en condición de ser aprovechadas en el consumo. Fracción octava. Las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Son aquellas que se organizan con el fin de transportar personas o mercaderías de un lugar a otra, ya sea por tierra, mar o aire, y por cualquier procedimiento de locomoción. Las empresas de turismo son las que tienen por objeto la prestación de servicios a las personas que con propósitos de recreo incursionan de un lugar a otro del mismo o diversos países. Fracción novena. Las librerías y las empresas editoriales y tipográficas. Las empresas de librería tienen por objeto la divulgación y suscripción de obras y publicaciones periódicas, así como ser comisionista de casas editoras o depositarias de obras para su venta al público y para ser devueltas a su propietario, al cabo de un cierto tiempo cuando no se realiza esa venta. Las empresas editoras tienen por objeto publicar y difundir producciones del espíritu, adquirir los derechos exclusivos del autor mediante un contrato llamado edición. Y las empresas tipográficas se limitan a una labor de impresión de las obras. Fracción décima. Las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública almoneda. Debe entenderse como las organizaciones que se dedican a una labor de coordinación entre los factores de producción, capital y trabajo, acercando a quienes ofrece con quien pide e interponiéndose en esa forma. Ejemplos serían los que hacen liquidación de sociedades mercantiles y las subastas públicas. Fracción décima primera. Las empresas de espectáculos públicos son las que tienen por objeto divertir al público con representaciones teatrales, corridas de toros, cines, circos, casinos, conciertos, recitales, etc., a cambio de una remuneración y organizar el trabajo ajeno y a veces también el capital ajeno. Un ejemplo podrían ser las ferias, en este caso aquí en Tejupilco. 12º, las operaciones de comisión mercantil. Aquí se da el contrato que para comprar y vender hacen las personas
los comisionistas, que obran en nombre propio, pero por cuenta de otra persona, el comitente. Un ejemplo de esto sería en los centros comerciales. A veces encontramos a chicas vendiendo, ofreciendo a lo mejor un carro de Toyota. Entonces a ellos se les llaman comisionistas porque están vendiendo la marca. Fracción 13. Las operaciones de mediación en negocios mercantiles. Estas operaciones de mediación son las que se hacen por los corredores, quienes se interponen entre las partes acercándolas para llevar a cabo operaciones de comercio a cambio de un corretaje, que es la retribución del servicio prestado. Un ejemplo son los corredores de bolsa. Fracción 14. Las operaciones de bancos. Estas comprenden los actos de especulación mercantil hechos con el dinero. Estas operaciones las realizan las instituciones de crédito y las operaciones de esta clase descansan todas en el crédito, como por ejemplo el descuento, la apertura de crédito, el préstamo, el reporto, la recepción de depósitos, entre otras. El reporto a las operaciones se conoce como reporto a las operaciones en las que se otorga un crédito con garantía en títulos valores. Fracción 15. Todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. Entre estos contratos se comprenden numerosos actos de naturaleza muy diversa de la mercantil por su objeto, pero atendiendo al origen histórico del tráfico marítimo, que fue de naturaleza mercantil, por ser actividad propia de comerciantes, se consideran mercantiles. 16. Los contratos de seguro de toda especie, siempre que sean hechos por empresas. El contrato de seguro es un convenio por el cual la empresa aseguradora se obliga, mediante el pago de una prima, a resarcir el daño o pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato. Las empresas de seguros solo pueden ser las organizadas como sociedades anónimas o mutualistas y funcionan previa autorización del gobierno federal. Fracción 17. Los depósitos por causa de comercio. Los actos de esta fracción deben ser naturaleza mercantil a la razón histórica de considerar mercantiles los actos ejecutados por comerciantes y que la doctrina francesa explica como teoría de lo accesorio, que extiende y atribuye naturaleza mercantil a todas las operaciones que realice el comerciante en cuanto tienda a secundar y facilitar el comercio. Fracción 18. Los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. Esta fracción está compuesta de dos partes. La primera se refiere a los actos que son comerciales por intervenir los almacenes generales, los cuales son empresas organizadas para la recepción y custodia de las mercancías, y en la segunda parte son actos de comercio que recaen sobre títulos de crédito, certificados de depósito y bonos de prenda que se expiden a consecuencia de contratos de depósito en almacenes generales. Fracción 19. Los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra entre toda clase de personas. Este se refiere a los actos de comercio amparados con cheques, letras de cambio, pagarés o remesas de dinero. Fracción 20. Los valores y otros títulos, a la orden o al portador, y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. Esta fracción considera comerciales todos los títulos de crédito a la orden o al portador, y la última parte de la fracción admite la presuncional de obligación de un comerciante como mercantil, pero admite la prueba en contrario si se deriva de una causa extraña al comercio. Fracción 21. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil. Al igual que la fracción 17, a estos actos se les atribuye naturaleza mercantil. Fracción 22. Los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en los que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio. El conjunto de estos actos se derivan en dos grupos, que el grupo A son los actos relacionados con terceros que contratan con el empleado en lo que concierne al comercio del negociante, y el grupo B
constituido por los que solo tienen relación entre el empleado y el comerciante, dueño de la negociación para la que aquel trabaja. Fracción 23ª. La enajenación que el propietario o el cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo. En esta se contempla a la industria agrícola, además del fabril y de la manufacturera. Fracción 24ª. Las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y por último la fracción 25ª. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en el artículo de comercio vigente. Esto significa que la enumeración que hace el artículo 75 del Código de Comercio es enunciativa, mas no limitativa. El tema número 3 de esta unidad es concepto y clasificación de los sujetos del derecho mercantil. Ahorita definiremos el concepto de los sujetos del derecho mercantil. Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes, así también las personas que accidentalmente realizan un acto de comercio u operación de comercio, aunque no tenga un establecimiento fijo y que se encuentren sujetos a la legislación mercantil. El artículo 3 del Código del Comercio señala que son comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, las sociedades mercantiles mexicanas y las sociedades mercantiles extranjeras. Ahora clasificaremos los sujetos del derecho mercantil. El primero sería comerciante individual nacional. De acuerdo al artículo 3, fracción primera del Código de Comercio, son comerciantes las personas físicas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. De esta definición se pueden deducir sus elementos, que sería capacidad legal. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. Eso lo dice la Constitución Política. Pero por otro lado, el artículo 5 del Código de Comercio señala que todas las personas que, según las leyes comunes del Código Civil, es hábil para contratar y obligarse, y a quien la ley no se lo prohíba expresamente, tendrá capacidad legal para ejercer el comercio. Nota: la ley establece quienes no pueden ejercer el comercio. Es muy importante que se vean esas características para poder saber si somos o no aptos a ejercer el comercio. Ejercicio del comercio. Los artículos 3 y 5 del Código de Comercio establecen como requisito para ser considerado legalmente comerciantes, además del requisito de capacidad, el ejercicio del comercio, entendido el supuesto de que el comerciante es titular de una negociación y por ende debe tener un establecimiento mercantil, empresa, almacén o tienda, para que pueda afirmarse que es comerciante y que tiene una negociación mercantil. La ocupación ordinaria. Para que una persona pueda ser considerada como un comerciante, es necesario, además de los otros dos requisitos citados, que hagan del ejercicio del comercio su ocupación ordinaria. Esto es para que alguien pueda ser calificado como comerciante. Es preciso que ejerza el comercio no en forma esporádica o accidental, sino de manera habitual o reiteradamente, haciendo de esta actividad un verdadero ejercicio de su profesión. Estas son tres características que se requieren para poder ser llamados un comerciante. Otra de la clasificación es comerciante individual extranjero. El artículo 13 del Código de Comercio dispone que los extranjeros son libres para ejercer el comercio, libertad limitada por lo convenido en los tratados internacionales y por lo dispuesto en otras leyes, entre las que se encuentran de modo especial la Ley General de Población y su reglamento. Los extranjeros comerciantes deberán sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes mexicanas, cumpliendo además con los requisitos señalados para los comerciantes individuales extranjeros. Ahora las personas morales comerciantes nacionales o extranjeras. Las personas morales organizadas conforme a alguno de los tipos de sociedades mercantiles que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene la consideración legal de comerciantes cualquiera que sea la actividad o actividades a que se dediquen, independientemente de la nacionalidad que a las propias sociedades se atribuya, de conformidad con el artículo 3, fracción 2 y 3, en relación con el artículo 4 del Código de Comercio.
La última clasificación serían personas que accidentalmente realizan actos de comercio. Son considerados como sujetos de derecho mercantil a las personas que accidentalmente realizan actos de comercio con o sin establecimiento fijo, aunque no sean considerados en el derecho como comerciantes, quedan sin embargo sujetos por ello a las leyes mercantiles. El otro subtema sería auxiliares del comercio y del comerciante. Todo comerciante en el ejercicio de su función requiere de personas que ejerzan actividades materiales o intelectuales con el propósito de realizar negocios comerciales o bien facilitar el desarrollo y productividad de la empresa o negocio colaborando en forma dependiente o independiente con el comerciante. Son auxiliares comerciales las personas que ejercen una actividad con el propósito de realizar negocios comerciales ajenas o facilitar su conclusión. Ahora explicaremos los auxiliares independientes del comercio. Estos auxiliares del comercio son en general y no de un comerciante en particular, es decir, que estos no forman parte de la empresa y entre estos auxiliares tenemos el corredor. Este corredor es el agente auxiliar del comercio con cuya intervención se propone y ajusta los actos, contratos, convenios y certifica los hechos mercantiles. Es decir, corredor es aquella persona que tiene funciones de mediador, perito evaluador, asesor, árbitro y fedatario público. Otro auxiliar sería agentes de comercio. Esta es la persona física o moral que de modo independiente se encarga de fomentar los negocios de uno o varios comerciantes. La actuación del agente de comercio es independientemente, lo que significa que está en libertad de dedicarse a otras actividades, incluso a servir de agente de ventas, y tiene la única posible limitación de que no sean competidores entre los comerciantes a los que sirven. Otro auxiliar sería el comisionista. Este es la persona que desempeña una comisión mercantil, es decir, que es mandato aplicado a actos concretos de comercio. Por lo tanto, es comitente el que confiere la comisión mercantil y comisionista el que la desempeña. Un contador público es otro auxiliar. Esta es la persona necesaria para intervenir en necesarios actos legalmente obligatorios que exijan las leyes mercantiles o bien los necesarios para la validez de ciertos actos o negocios jurídicos. Esos serían los auxiliares independientes del comercio. Ahora explicaremos los auxiliares dependientes del comercio. Estos auxiliares son aquellas personas que se encuentran subordinadas a un comerciante, al cual prestan sus servicios de modo exclusivo, siendo de esta manera auxiliares del comerciante. Esta clase de personas forman parte de la organización de una empresa a la que en forma permanente prestan sus servicios, y ellos son los factores. Esos serían unos. El factor es una persona que dirige una negociación o establecimiento mercantil por cuenta de su propietario o bien representa el comercio en todos los asuntos concernientes a la negociación o establecimiento respectivo. En la práctica, el factor recibe el nombre de gerente o administrador. Otro auxiliar es el contador privado. El artículo 33 del Código de Comercio establece que los comerciantes pueden autorizar a otras personas para que le lleven sus libros de contabilidad, y tal acto es lo que consigna la existencia de los contadores privados, que son aquellos a los que les confía tal obligación. Otro auxiliar son los agentes de venta y los viajeros. Bien sabemos que no siempre puede el comerciante esperar a que llegue a su establecimiento el cliente o el comprador, sino que en muchas ocasiones tiene que ir en busca y provocar la demanda. Esta función la desempeñan los agentes viajeros o de ventas. El último auxiliar serían los empleados. El comerciante suele valerse de un conjunto de colaboradores que le prestan sus servicios de carácter material e intelectual. Estos serían todos los auxiliares dependientes del comercio. Y es así como terminamos nuestra unidad número 2.